Lección 59, la divina providencia, parte 8. Esta es nuestra penúltima lección, tanto en el tema de la providencia como en el curso de la doctrina de Dios. Vamos a completar 9 partes de la doctrina de la providencia la próxima semana y con eso habremos acabado el tema de la providencia. Pero también la próxima semana no solo completamos la 9ª parte, sino también completamos el curso en su totalidad, 60 lecciones de la doctrina de Dios. Así que esta es parte 8. Seguimos tratando el problema del mal. Es la parte 3. Hemos tratado 3 lecciones con esta, el problema del mal. Y en esta lección vamos a lidiar con esta pregunta. ¿Por qué Dios, y vean mis comillas, por qué Dios permitió el pecado? Felix culpa es la respuesta, o quizá podríamos poner el título: ¿por qué Dios permitió u ordenó? Por eso pongo entre comillas permitió. Permitió es un término correcto para usar, pero si lo entendemos bien. Porque no debemos pensar como permitir como algo que no estaba en el plan de Dios, pero dejó que pasara. No, permitió que Adán cayera, pero fue su decreto. Entonces, este es el tema que vamos a tratar: por qué Dios permitió o por qué Dios decretó el pecado, la caída de Adán. La razón es Felix culpa. En las 2 lecciones anteriores, en donde hemos tratado el problema del pecado, nos hemos enfocado principalmente en argumentar o en explicar cómo es posible que un Dios santo pueda decretar la caída, pueda decretar la entrada del pecado, y no obstante no ser culpable, no ser el autor. Podríamos decir que en estas 2 lecciones anteriores nos hemos enfocado más en el cómo. ¿Cómo Dios puede hacer eso? Como cristianos que creemos todo lo que la Biblia dice y no solo parte de ella, sabemos que Dios gobierna todas las cosas y que aún gobierna toda acción pecaminosa desde la caída de Adán hasta el último pecado que los hombres cometerán. Todo está bajo su gobierno y su control. Nada sale fuera de su dominio o voluntad. Afirmamos, según las Escrituras, que todo pasa por su decreto. Y no solo por su decreto, sino por su activa acción de vigorizar a la criatura. Ya no me puedo meter en esto, pero por eso vimos temas como la preservación, la concurrencia y el gobierno, 3 temas diferentes en la doctrina de la providencia. Y aquí me quiero detener un momento. Hermanos, hemos usado la confesión en las otras 2 lecciones para hablar del tema del pecado, no porque creamos que la confesión es inspirada, sino simplemente como una herramienta o un instrumento. Porque creemos que resume bien la doctrina. La razón por la que hemos expuesto estas 3 lecciones y esta doctrina del gobierno de Dios sobre el pecado y demás,
No es porque nuestra confesión lo enseña, sino porque creemos que la Biblia lo enseña. Y la confesión es solamente un instrumento que resume bien esta doctrina que utilizamos para desglosar. ¿Y cuáles fueron nuestras respuestas? Básicamente dos. ¿Cómo es que Dios puede decretar la entrada del pecado y toda acción pecaminosa sin Él ser el autor del pecado? Bueno, en primer lugar, porque aunque Dios es la causa primaria de cada acción, también existen causas secundarias. Y las causas secundarias son responsables por sus acciones porque se mueven libremente. Dos, porque el pecado es la falta de bien, o sea, el pecado no es una cosa. ¿Cómo Dios puede decretar toda acción pecaminosa? Porque Dios decreta la acción como tal y la acción como tal es buena. Porque el pecado no es algo, pero cuando el hombre la ejecuta le falta ese bien y por lo tanto es pecaminosa la acción. Y podemos decir entonces, así es como Dios puede decretar la caída. Puede decretar la caída sin Él ser el autor, porque no puede ser autor de algo que no hay, de algo que no es tal cual, que es el mal. Recuerden, el mal es la falta de bien donde debe haber bien. Para los que no estuvieron o no han estudiado en sus casas las lecciones pasadas, lo que estoy diciendo en esta introducción puede ser un poco confuso. Les recomiendo que vayan y estudien al menos las otras 7 lecciones del tema de la providencia. Hemos pasado 7 lecciones construyendo, poniendo un ladrillo tras otro, construyendo, poniendo el concreto para llegar a estas respuestas. Así que si no han estudiado lo demás, esto puede parecer difícil y confuso. Recomiendo vean las demás lecciones. Así que si solo están en esta y no han estudiado las demás, puede haber muchas dudas. Ok. Hemos hablado del cómo hasta ahora. ¿Cómo es posible que Dios pueda decretar la entrada del pecado, toda acción pecaminosa y no obstante no ser el autor? Ya resolvimos eso. Es lógicamente posible. Es teológicamente argumentable. Ahora, en esta lección, quisiera pasar de el cómo al por qué. Quisiera pasar de el cómo al por qué. Porque Dios decretó la entrada del pecado. Hermanos, como cristianos que creemos todo el consejo de Dios y no solo parte de Él, afirmamos que la entrada del pecado fue por la voluntad de Dios en última instancia. No fue por simplemente el hombre que en contra de la voluntad de Dios lo terminó. No, al final de cuentas, nada pasa si no es su santa voluntad. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios decretó la entrada del pecado? ¿Podemos saber algo de esto? Bueno, ciertamente no podemos saber todo sobre esto. Hay cosas que permanecerán secretas para nosotros y no podemos conocer la totalidad de sus planes y debemos callar donde la Biblia calla. Y no solo ahora no conocemos todo ni podemos conocer todo, durante toda la eternidad no lo conoceremos. No estaremos al tanto de todos los planes de Dios, porque Él es un ser infinito y no nos tiene por qué dar explicaciones de todo lo que Él hace. Conoceremos más seguramente, pero no todo sobre este tema. No obstante, aunque no podemos conocer todo de por qué Dios decretó el pecado,
creo que podemos conocer algo de este tema. Podemos saber algo de la razón por la cual Dios decretó la entrada del pecado. Y aquí tengo que limitar mi respuesta y hacérselas claras a todos. Particularmente quiero lidiar con el tema de por qué Dios decretó la entrada del pecado. ¿Por qué Dios decretó la caída de Adán? Porque a partir de esa caída el mundo ha venido podríamos decir, descomposición. No voy a lidiar particularmente con eventos particulares de la historia. Por ejemplo, no voy a lidiar en por qué los hornos de Hitler, cuál fue el propósito de Dios ahí, o por qué este cáncer hacia esa persona, o esta enfermedad hacia esa persona, o por qué esa muerte súbita de esos misioneros. No vamos a lidiar con el problema del pecado en lo particular, sino vamos a lidiar con algo mayor, que es la entrada del pecado en general. Ahora, cuando establezcamos este principio, podremos entonces tratar de entender las instancias particulares del mal. ¿Qué quiero decir? Después de que argumentemos por qué Dios permitió la entrada del pecado en el mundo en general, eso nos ayudará, este marco general, a tomar el principio y decir, ok, ¿y por qué este mal en particular? Sí vamos a tener una correlación, sí vamos a tener una aplicación en eso, pero aclaro que mi punto está en lo general. Bueno, con esta introducción que nos ha recordado lo que hasta ahora hemos visto y ha puesto bien el centro hacia el cual estamos apuntando, al cual queremos atacar, y habiendo establecido y delimitado nuestro propósito, comencemos con nuestro estudio, hermanos, que se divide en varias partes, comenzando con otras respuestas. Otras respuestas. Nuestro estudio se divide en 3 sencillas partes. Otras respuestas. En segundo lugar, Felix culpa. Y en tercer lugar, algunas aplicaciones. Otras respuestas al problema del pecado. Antes de entrar a la nuestra, a lo que creo que es la bíblica, la correcta, si no, no la estaría exponiendo, déjenme poner ante ustedes, hermanos, 2 otras alternativas, pero no como alternativas igualmente fuertes, sino como alternativas incorrectas. Por ejemplo, está la postura del libre albedrío. Esta postura lo proponen desde arminianos hasta molinistas. No son personas que trabajan en los molinos, hermanos. Es una filosofía del conocimiento medio. No nos vamos a meter en esto, lo vimos no sé si esto lo vimos en la doctrina de Dios, pero sí lo vimos en las clases de teología de los viernes. Y también es propuesta por los teístas abiertos. La postura aquí es que la mejor respuesta a la realidad del pecado se encuentra en el libre albedrío de los hombres. El libre albedrío que ellos proponen, hermanos, nosotros en un sentido también hablamos del libre albedrío. Nosotros, si pensamos que existe una decisión voluntaria de los hombres, no negamos eso. De hecho, cuando lean el tratado de Agustín, se van a dar cuenta que él habla mucho de que el hombre posee libre albedrío. Si el hombre no posee libre albedrío, no es responsable. Pero estos proponen un libre albedrío en donde Dios no tiene ninguna injerencia en el gobierno de nuestras decisiones.
Nosotros afirmamos que hay un misterio, porque cada decisión que tomamos es de acuerdo a la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo es nacida de nuestra voluntad, y no intentamos resolver el misterio cayendo en un fatalismo o en un libertarianismo, como lo vamos a ver aquí, sino manteniendo el misterio. Cada decisión es tanto el decreto de Dios como mi libre decisión, y por lo tanto soy responsable de ellas. Pero ellos no solo dicen esto, sino afirman que el libre albedrío de los hombres es uno en donde Dios no tiene ninguna injerencia. Por eso se le llama libre albedrío libertario o libre albedrío indeterminado, o sea, sin ningún gobierno de Dios. Déjenme leer la cita de un autor. El libre albedrío libertario se puede definir así: cada uno de nosotros, cuando actuamos, es un primer motor inmóvil. Vean esta terminología que ya deben estar un tanto familiarizados. Dice que nosotros somos el primer motor en nuestras decisiones. O sea, causa primaria de nuestras decisiones. ¿Sí somos causa primaria de nuestras decisiones? ¿O más bien causas reales pero secundarias? Al hacer lo que hacemos, causamos que sucedan ciertos eventos, y nada o nadie nos causa que causemos que sucedan esos eventos. O sea, nadie nos mueve. O sea, Dios no movió a Siria, porque eso violaría su libre albedrío libertario, según ellos. Dios no movió a los hermanos de José a que vendieran a José. No, porque ellos actúan de su libre albedrío libertario. Las dos ideas importantes aquí, dice el autor, son que Dios no puede ser quien origina, determina nuestras elecciones, y que los actos verdaderamente libres no son causados aparte de nuestra elección. O sea, Dios no puede meterse en nuestra libre decisión, y además, para que sean elecciones nuestras, deben ser libres de toda determinación o de todo compatibilismo. Bueno, esta es una postura. ¿Cuál es el problema? Bueno, en primer lugar, contradice las Escrituras, porque las Escrituras no parecen promover este tipo de libertad en el ser humano. Repito, creo en un libre albedrío, pero no en un libre albedrío libertario, sino en un libre albedrío que está en total armonía con el decreto soberano de Dios en todas las cosas y su providencia activa. Otro problema es que tiene un problema lógico, porque un Dios todopoderoso no podía crearnos con un libre albedrío, pero que fuera de tal manera inclinado de que no deseemos el caer. Y algunos van a decir, por defender su propuesta, no podía crear seres humanos que no tuvieran este tipo de libre albedrío. Pues vaya condición que tendrás en el cielo, porque en cada circunstancia, en cualquier momento podrás caer, porque Dios no puede hacer algo en tu corazón de tal manera que no quieras apartarte de sus caminos. Así que estando en el cielo correrás peligro en cada segundo, porque Dios no puede obrar ese bien en ti. Así que ese es un problema lógico, no resuelve realmente el problema. Otro es un problema teológico y tiene que ver con el conocimiento de Dios. Si hay tales decisiones libertarias, ¿cómo Dios puede conocer todas las cosas? Porque el problema, sobre todo con los molinistas y con los teístas abiertos, se vuelve en cuanto al conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios se vuelve incierto si nuestras decisiones pueden ser A o B de la misma manera, en la misma fuerza, en la misma inclinación. Otro problema es, ¿y qué de los males naturales? Ok, ya resolviste, según tú, las decisiones malas de los hombres, pero ¿qué de los problemas naturales? ¿No dice la Escritura que Dios trae la hambruna y que Dios trae la sequía? Así que nos deja incompletos. Otra postura que se da es llamada la ley natural. Y así se describe, dice Greg Welty, lo explica así. Primero, no suponen de ninguna manera la intención de Dios de que el mal suceda, mucho menos la idea de que el mal es un medio necesario para algún bien que Dios desea que suceda.
O sea, no creen en eso. Más bien, los males del mundo son consecuencias no deliberadas del propósito de Dios de promovernos dos grandes bienes: el bien de libre albedrío y el bien de tener un ambiente estable en lo que podamos ejercer esta libre elección. Yo diría que los que se inclinan a esta postura caen en un tipo de teísmo, el cual es como si Dios creó el mundo, le puso ciertas leyes, y como Dios quería que tuviésemos dos bendiciones al estar en este mundo: libre albedrío por un lado y un ambiente estable, o sea, un ambiente en donde yo mañana me pueda levantar y sé que al pisar el piso no me voy a hundir, sino que me voy a mantener. O sea, esas leyes del mundo, por eso se llama la postura ley natural. Entonces, como Dios quería eso y puso al hombre, inevitablemente el hombre iba a poder tomar la decisión de caer, y como Dios no podía cambiar ya esas leyes naturales, entonces el hombre cayó. El problema con esta postura, en primer lugar, tiene que ver con el libre albedrío, pero por otro lado, hermanos, tiene que ver con su silencio. El otro problema es que realmente no explica mucho. Porque podríamos preguntarnos, ¿y por qué Dios, si quería estos bienes, pero en realidad estos bienes nos iban a traer males, por qué en realidad no cambió un tanto las leyes naturales para que no sucediera eso? Y dicen, no, es que Dios no podía intervenir. ¿Y qué de los milagros? ¿Qué de los milagros? Si Dios no puede intervenir, ¿qué de los milagros? Bueno, es que los milagros son una excepción. ¿Y por qué para el evento más importante que trajo la desgracia más grande al mundo, Dios no pudo intervenir, como fue la caída de Adán? Así que estas posturas, en mi opinión, no resuelven el problema. Habiendo visto esto brevemente, lo cual nos podría llevar una lección en contemplar estas en su profundidad, pasemos, hermanos, a la postura que creo es la postura bíblica. Felix culpa. Y aquí quiero reconocer nuevamente que esta postura no ha nacido conmigo, hermanos, no es algo que yo inventé en estas 3 semanas, es una doctrina que ha sido enseñada tan antiguo, yo creo, que como obviamente Génesis, pero también en la iglesia temprana tenemos testimonio de esto, tan temprano como Ambrosio, aquel amigo de Agustín. Y yo he sido dependiente, hermanos, para este trabajo de hombres como Paul Helm, Greg Welty, Scott Christensen, Herman Bavinck, entre otros. Lo aclaro por cuestiones de transparencia. Lo que estamos presentando esta mañana es llamado una teodicea. ¿Y qué es una teodicea? Una teodicea, la palabra está compuesta, que quiere decir theos, Dios, y la otra palabra viene de un verbo griego, dikaios, que quiere decir justificar. Así que es una justificación de Dios. Una teodicea es una argumentación en donde se busca presentar que las razones por las cuales Dios decretó el pecado son tales. Por ejemplo, lo que vimos hace un momento son un tipo de teodicea, donde se intenta decir, no, Dios no es el culpable, el hombre es el culpable. No, Dios no es el culpable, las leyes naturales son las culpables. Y el hombre que las usó mal. Y ahora lo que vamos a hacer es, no, Dios no es el culpable, sí, no es el culpable, eso lo afirmamos, y más bien decimos, la teodicea que nosotros afirmamos, Felix culpa, entra dentro de una categoría más amplia, así que pensemos en un paraguas. Esta categoría más amplia vamos a llamarla teologías del mayor bien, teologías del mayor bien. Dentro de estas teologías del mayor bien hay, por ejemplo, una teología del mayor bien punitiva y una teología del mayor bien de la purificación del alma. Ok. Dentro de este paraguas están estas dos y está esta otra que estamos proponiendo.
la teodicea del mayor bien, la gloria de Dios. Las otras dos tienen mucho valor y en un momento voy a mencionar cuál es su importancia. No obstante, pienso que esta es la mejor respuesta, la más bíblica, la que está más de acuerdo al consejo divino. Y comencemos con una introducción. Y esto lo tomo del poema de Milton, Paraíso Perdido. Algunos creen que este autor era un arminiano, él es del tiempo del puritanismo, pero estoy de acuerdo con un artículo reciente que Milton, en este poema que hizo, un poema muy largo, en realidad es un calvinista, es un puritano en su mera teología. Y él escribe esto dentro de sus líneas, y esto tiene que ver con lo que pasará en el paraíso recuperado, en el paraíso ganado, porque está el paraíso. Después hay un paraíso perdido, pero después hay un paraíso reconquistado. Bueno, aquí está hablando del paraíso recuperado, o sea, de cielos nuevos y tierra nueva. Y dice así el poema: y recompensará a los fieles, recibiéndolos en su bienaventuranza, y así en el cielo como en la tierra, porque toda la tierra será entonces paraíso, lugar más bienaventurado que este Edén, y días aquellos felicísimos, cuando llegue los cielos nuevos y la tierra nueva, días aquellos felicísimos. Así habló el arcángel Miguel, y luego hizo una pausa. Y nuestro primer padre, lleno de júbilo, o sea, Adán, lleno de júbilo y admiración, exclamó: oh bondad infinita, bondad inmensa, que hasta del mal haces nacer todo este bien, trocando en bienes los males. Maravilla más grande que de la creación al salir la luz de las tinieblas. Lleno me veo ahora de incertidumbre. No sé si arrepentirme del pecado en que he incurrido y a que he dado ocasión, o si más bien regocijarme porque de él ha resultado un mayor bien, o en otras palabras, una felix culpa. Gloria más grande a Dios, a los hombres más buena voluntad divina, y que la gracia haya sobreabundado a la ira. Milton resume bien la teología de esta postura. Resume bien el punto que intentaré demostrar en esta lección. ¿Por qué la caída? Para un fin mayor. Felix culpa. Teniendo esta introducción a esta postura, déjenme trabajar un poco en la definición a fin de que todos se arraiguen bien en el significado de esta. Como dijo Arthur Lovejoy, es una paradoja que tiene al menos la apariencia de antinomía, contradicción formal. No obstante, la unión de estas dos palabras resume bien el punto. Felix culpa puede ser traducido como feliz culpa, o como prefiero, bendita caída. Bendita caída. El significado es que la caída de Adán, aunque fue una desgracia, culpa, ¿sí? Aunque fue una desgracia, culpa, pecado, estuvo mal, fue una buena, felix, una buena cosa, una felix culpa. No bueno en las manos de Adán, y aquí debemos tener cuidado, sino por el propósito soberano de Dios. En resumen, esta postura propone que la caída fue planeada por Dios debido a que ésta traería el más grande bien de los bienes. Esta postura dice que la razón por la cual Dios decretó el pecado
por la cual Dios decretó la entrada del pecado por Adán, por la cual Dios decretó la primer caída y hasta la última de las acciones pecaminosas, es por un bien mayor, un bien felicísimo. Dice Paul Hill, la bendita caída a la que se refiere esta frase es la caída de Adán. Es bendita porque ella y solo ella hace posible la redención divina, a partir de la cual siguen las bendiciones del perdón y la renovación. Veamos un poco de la tradición de esta postura, ya que esta terminología es bastante antigua. Y hermanos, estamos llenos de biblicismo, no de ser bíblicos, bueno fuera eso. Estamos llenos de biblicismo. Algunas personas que levantan su Biblia y dicen, la Biblia es lo único que leo y lo único que creo y todo lo demás lo ignoro. Pues ni es verdad, porque la Escritura dice que el Señor ha guardado y preservado su iglesia por 2000 años y que vamos a encontrar en ella buenos maestros y doctores de la Escritura que nos pueden enseñar, así que ni siquiera le crees 100%. Así que nosotros como cristianos que intentamos ser bíblicos, no biblicistas, que intentamos ser bíblicos, consideramos la tradición para ver qué tiene que decirnos. Porque hemos de esperar que cualquier doctrina que hoy enseñamos esté, ya sea en forma de semilla, en forma de planta o en forma de árbol, pero que esté enseñada a lo largo de la historia. Si es nueva, sería peligrosa. Si es nueva, es peligrosa, pero no es así. Como he dicho, esta frase probablemente nació con Ambrosio, el pastor de Agustín por un tiempo, el pastor de Mónica, pastor de Milán. Y él tiene un himno, titulado Exaltado, el cual dice: oh, verdaderamente necesario pecado de Adán, destruido completamente por la muerte de Cristo. Oh, bendita caída. Oh, Félix culpa. Oh, Félix culpa. Que no nos mereció, que nos mereció tal y tan grande Redentor. Agustín sostuvo esta postura al final de sus días. Por un tiempo, en su lucha contra los maniqueos, los cuales negaban la responsabilidad del hombre en sus acciones, porque ellos decían que estábamos siendo controlados por una fuerza del mal, que al final nosotros cuando caíamos no éramos responsables. Y Agustín, por luchar eso, por contraatacar eso, cayó en un libre albedrío demasiado enfatizado. Pero después, con su lucha con Pelagio, le ayudó a contrastar, a sopesar su doctrina, y fue al final de sus días, sobre todo en el libro de la Ciudad de Dios, si no me equivoco, capítulo 12, 13 y 14 de la Ciudad de Dios, donde trata sobre este punto. Y miren lo que dice Agustín: aunque por tanto lo que es malo, en la medida en que es malo, no es un bien, esto es importante. Lo que es malo, en la medida que es malo, no es un bien. O sea, Adán pecó, Adán es culpable, Adán se equivocó, Adán tiene la culpa sobre sí. Es Félix, pero es culpa sobre Adán. No obstante, es bueno que no solo exista el bien, sino también el mal. Pues si no fuera un bien que las cosas malas debieran existir, entonces el bien omnipotente, ciertísimamente, o sea, Dios, no permitiría que la maldad existiera, ya que sin duda alguna es igual de fácil para Él no permitir
lo que Él no desea, como es para Él hacer lo que desea. A menos que creamos esto, la misma primera frase de nuestra profesión de fe está en peligro, donde profesamos que creemos en Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, me encanta la argumentación de Agustín. Vean qué sencilla. Si lo pudieran escuchar los libertarios de nuestros días o los que creen en la ley natural, vean su postura. Dice, ¿cuál es nuestra común profesión de fe? En el credo de los apóstoles se está refiriendo él, aunque probablemente no estaba como credo de los apóstoles en ese tiempo, pero era llamada la regla de fe. ¿Cuál es la regla de fe? Dice, la regla de fe comienza diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Dice, a ver, ¿vamos a poner en riesgo esa postura? ¿Vamos a poner en riesgo este punto de que Dios es todopoderoso como para permitir o no permitir el mal? Claro que Él tiene poder para permitir o para no permitirlo. Bueno, si lo permitió es porque quería, no porque estaba obligado, porque Él puede hacer, de acuerdo a su santa voluntad, quitar el pecado, no haber creado la humanidad posible de pecar. Claro que puede. Pero si lo permitió, debe haber una buena razón. Debe haber un buen motivo. Porque si no estaríamos poniendo en duda la omnipotencia de Dios, su sabiduría o su bondad. Pero tal no sea así entre los cristianos. Buen punto. El mismo Tomás de Aquino, y aquí tengo que hacer esto con cuidado. No caigamos en la falacia de la genética, así se le llama a un tipo de falacia. La falacia de la genética dice que debido a que alguien tiene este tipo de posturas es rechazable. Yo creo que Tomás de Aquino fue un gran teólogo en muchas áreas, aunque se equivocó horrendamente en otras. Por ejemplo, la transubstanciación, entre otras cosas. No obstante, fue una mente brillante. Solo vivió 50 años y escribió más de lo que algunos teólogos podrán escribir en 80. Una mente brillante, brillante. No por nada Sproul decía que sus 3 teólogos favoritos era Agustín y Tomás de Aquino. Entonces, no digo esto porque creo y estoy de acuerdo en todo lo que dice Tomás de Aquino, pero porque aquí lo ha hecho bastante bien. De hecho, hermanos, es uno de los teólogos con una mejor doctrina de Dios, de las mejores. Aunque, como dice alguien, uno empieza a leer sus tomos, lo que se llama la Suma Teológica, y empieza leyendo primer libro muy bueno, segundo libro bueno, tercer libro más o menos, cuarto libro mal, quinto libro horrendo. Así que empiecen con el de hasta acá. Y dice él, nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De allí las palabras de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la bendición de Sirio Pascual dice, oh Félix culpa. Oh, feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor. Feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Ok, hemos pasado por una introducción por medio del poema de Milton. Hemos ido después a través de una definición. Hemos visto la tradición de esta postura. Ahora déjenme hacer unas aclaraciones. Felix culpa es una forma precisa de expresar esta teodicea, porque en primer lugar pone de manifiesto que con esto no estamos diciendo que el pecado es bueno o que Adán es un héroe. No, Félix culpa mantiene que la caída y el pecado como tal es malo, por eso se le sigue llamando culpa. Adán incurrió en el mal más grande, y todo hombre que peca se hace reo de muerte, porque el pecado como tal es malo. La venta de los hermanos de José es mala.
Aquellos que gritaban, crucifícale, hacían mal. Judas pecó, traicionero, pecador, que ahora por lo tanto Cristo le dijo, mejor te hubiese sido no haber nacido que haber acarreado esta culpa tan miserable de vender al Hijo de Dios por unas monedas. Félix culpa no niega que el pecado sea horrendo, es culpa. Dice Lovejoy. Muchos teólogos han observado que el hecho de que Adán comió del fruto prohibido, de que Adán comió del fruto prohibido, contenía en sí todos los demás pecados, como la violación por parte de una criatura racional de un mandamiento impuesto por una sabiduría infinita, y como la frustración del propósito divino en la creación de la tierra. Su pecaminosidad fue infinita, y por ello toda la raza se corrompió y se distanció Dios de la raza. El pecado cometido por Adán es culpa, pecado horrendo. Y esto nos debe servir de aplicación para no intentar justificar en nuestra mente el pecado. Porque cuidado que vayamos a decir, bueno, si el pecado es Félix culpa, pequemos para que Félix crezca. Como decía algunos, ¿no? Si viene más gracia con más pecado, pues pequemos para que la gracia abunde. En ninguna manera. Tengamos cuidado con ese razonamiento. Esta culpa es Félix, o sea, feliz, bendita, solo de parte de Dios. Cuando Dios decreta esa caída, es bendita, solo de parte de Dios. Y por lo que Dios hace. Habiendo hecho esa aclaración, déjenme ver que esta postura es necesaria y lógica a la luz de lo que hemos expuesto hasta aquí. Dice Paul Helm, y aquí me limitaré en citarlo a él para avanzar a nuestra parte más extensa. Pero si suponemos alguna forma de compatibilismo, o sea, de que creemos en la libre voluntad del hombre, pero que no está separada del gobierno y poder de Dios, entonces Dios pudo haber creado al hombre y a la mujer, quienes solo hicieron libremente, en el sentido que hemos expuesto, lo que era moralmente correcto. Esto es el punto que había levantado Agustín. Vean la lógica. O sea, si creemos en ese tipo de posibilidad donde Dios gobierna aún las decisiones de los hombres, aunque las decisiones de los hombres son libres, dice, pues podemos suponer un mundo en donde Dios hubiera gobernado la decisión de Adán y le hubiera dado esa gracia necesaria para que no cayese. ¿Por qué entonces no lo hizo?, pregunta Paul Helm. La respuesta solo puede ser porque Dios tenía una razón para no hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Debía tener una buena razón. Hermanos, la razón debía ser tan buena que su mismo hijo sería enviado para sufrir males. ¿Pueden ver que la razón que él perseguía era excelsa? Que aún esta entrada del pecado en Adán traería como necesario porque Dios quería salvar la muerte de su hijo. Entonces, hermanos, debe ser una muy buena razón. Porque no creemos en un Dios que simplemente crea el mundo y crea el pecado para que el mundo sufra y ahora se regocija en su sufrimiento. No, creemos en un Dios santo y bueno, que eso es imposible que haga, según Habacuc, el cual tiene los ojos tan puros y limpios que no puede hacer el mal. Entonces, la razón que él persiguía al decretar la caída debe ser tan buena porque aún su hijo recibiría males en este decreto. Pues no es posible, dice Paul Helm, mantener que era de alguna manera incapaz de crear tales hombres y mujeres. ¿Quién dice que Dios no puede crear hombres que estén inclinados al bien, que no caigan? El cielo es el testimonio de que puede, no quiso. Debe haber una buena razón.
Pero ¿qué tipo de razón pudo haber sido? Lo que quiero que vean es la lógica de este punto si creemos la Biblia. Si no creemos la Biblia y podemos mocharle y cortarle como se nos antoja, ok. Pero si creemos todo el testimonio y afirmamos este tipo de Dios que hemos conocido por 60 lecciones ya, 59 para ser exactos, debe haber una razón, y dice, esta es la razón. Presuntamente el carácter general de esta razón debe ser que de ese mal surgiría un bien mayor, un bien que no pudo haber surgido o que no pudo haber sido tan grande si no hubiese sido por el mal. ¿Pero qué tipo de mal? Perdón, pero ¿qué tipo de fin mayor? Dice, entonces la razón por la cual Dios decreta es porque estaba buscando algo por medio de la caída. Algo que buscaba, eso que buscaba no podía venir, no podía ser sin la caída. Porque hermanos, si ese bien que buscaba podía ser sin la caída, entonces dudamos de la sabiduría de Dios. Porque ¿por qué no creó ese bien si no era necesario la caída? No, ese bien que buscaba no podía pasar aparte de la caída. ¿Cuál es ese bien? ¿Por qué la caída es felix culpa? Porque es una bendita caída. Algunos ya deben sospecharlo, pero déjenme guardar el misterio un punto más, no una sesión más, un punto más. Vamos al punto 6 y después entraremos a la argumentación. Felix culpa, y aquí quiero hacer mis limitaciones. Felix culpa da respuesta a por qué el pecado en general, pero como dije en la introducción, no se está enfocando a los particulares de por qué este pecado, por qué este tipo de pecado, por qué esta cantidad de pecado. No creo que podamos resolver todo eso, pero sí podemos hablar de por qué el pecado en general, por qué la caída en la humanidad. No sé, estoy pensando que lo mejor es terminar aquí este estudio. Ok, vamos a dar tiempo de preguntas y a ver qué hacemos. No sé si se trate de un pensamiento extremadamente humanista, pero sabemos que en nuestros juicios y evaluaciones de crímenes existe el autor material y a veces el autor intelectual. Y bueno, el autor material sabemos que es la persona que directamente haya robado, haya asesinado. Y cuando existe el autor intelectual, quien fue que planeó y dirigió esas acciones, también recibe el mismo castigo que si hubiera hecho el autor material. Entonces, ¿cómo es que podríamos evitar caer en ese debate con alguien que piense que Dios es el autor intelectual y que es igualmente culpable? Bueno, ¿escucharon todos la pregunta? Para que quede grabado, voy a repetir la pregunta, ¿o sí se escuchó? La pregunta es, en los crímenes cotidianos tenemos autores materiales y autores intelectuales, y en los crímenes cotidianos el autor material el autor intelectual es tan culpable como el autor material, o sea, el que planeó y diseñó y envió y todo ese mal resulta siendo culpable, así como el que lo ejecutó. No sé si en algunas ocasiones hasta más grave, por ejemplo, cuando no se lleva a cabo el asesinato o algún plan malévolo y el otro pues no cometió, es simplemente intento de homicidio, mientras que el otro sigue teniendo la culpa porque lo planeó.
Creo que la respuesta para esta pregunta está, en primer lugar, en no olvidar que en cuanto al cosmos, a Dios y el que hace el mal, regresemos al punto de Asiria. Creo que ese paradigma nos ha servido, o los hermanos de José, o los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Ellos son tanto los autores materiales como los autores intelectuales completamente. O sea, cuando Asiria quería ir a destruir, estaba haciéndolo por su propio deseo, con su propia voluntad. No había una fuerza que le estaba moviendo para que hiciera algo que ellos no querían. No había algo que les estuviera empujando para que realizaran. Entonces, en cuanto al pecado del hombre, cada vez que el hombre peca, es tanto el autor material como el autor intelectual. O sea, el hombre es responsable de esa acción. Entonces, en cuanto a Dios, ¿por qué podemos decir que Él no es culpable? ¿Por qué Él no se hace reo de culpa por haber decretado eso? Uno es, Dios pecaría si Él creara, si Él hiciera algo en el ser que no quiere. O sea, y aquí es donde entramos en el misterio de que esto es el decreto soberano de Dios de que ocurra, pero sin infringir en la libertad del hombre de que Él lo quiere hacer. O sea, es su decreto. ¿Por qué Dios no es culpable? Porque lo que Dios decreta en tanto a la obra es buena. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Lo que Dios decreta en tanto que es la acción de ir, de tomar, digamos, el cuchillo, de ejercer la fuerza, todo eso es el decreto de Dios. En cuanto a todo eso que Dios lo decreta, le da la fuerza para hacerlo y demás, es buena porque, como decíamos, el cuchillo es bueno, la fuerza que Dios da es buena, el hombre que lo está haciendo es bueno. Es más, la inteligencia para hacer una estrategia para herir es buena. El problema es, y el mal viene cuando hay la falta de bien en el hombre donde debería haber bien, porque si esa acción fue para defender a su esposa, entonces esa es una buena obra. Y en cuanto a que es buena, proviene de Dios. Aún esa intención, aún no solo la acción, el cuchillo, la fuerza del hombre, el intelecto es buena, pero aún la intención, porque ese bien de defensa es algo que Dios ha puesto. Entonces, en cuanto a que esa es la obra de Dios, es buena. Pero ¿qué si lo hace por el deseo de venganza, por el odio, por la ira, una ira equivocada? Esa obra es mala por la falta de bien. ¿Qué falta de bien? El hombre debería procurar el bien del otro, la elevación del otro, por así decirlo, como dice la Escritura, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces, en cuanto a que es la acción, es buena. Y aquí hay un punto muy importante. Por eso necesitamos, o por eso tuvimos que trabajar en el punto de las causas primarias y secundarias. Si no creemos en causas primarias y secundarias, sería difícil. O sea, sería difícil. Pero esta distinción, de hecho, tengo que decirles algo, hermanos, y espero que esto no los desanime, pero esto de causas primarias y secundarias, yo creo que está en la Biblia, porque lo veo. Dice, los hermanos, ¿quién vendió a José? Sus hermanos. ¿Por qué? Por envidia, por odio, lo aborrecía. En cuanto a la venta como tal, de parte de Dios era buena, porque por medio de esa acción, Él preservaría. Pero es mala en cuanto a los hombres por la falta de bien. Entonces, yo creo que la distinción de causas primarias y causas secundarias está en la Biblia. Yo creo que es bíblica. O sea, esta es una cosmovisión bíblica, es una interpretación de la realidad bíblica. Ahora, habiendo dicho eso, la formulación precisa y exacta y, por decirlo así, científica o académica de esta no nació con algún cristiano tal cual.
nació con un filósofo de la Grecia antigua llamado Aristóteles. Aristóteles distinguió entre las cuatro causas. ¿Qué hicieron los cristianos cuando escucharon de Aristóteles? Dijeron: gracias, amigo, eres pagano, quizá, muy probablemente, si no pasó algún milagro de revelación, estás en el infierno, pero desarrollaste la postura bíblica de las causas primarias y secundarias como ningún otro. Y por eso los seminarios de la iglesia de la Edad Media, de los patristas, aún los reformados y demás, recomendaban como un preámbulo de la teología, o sea, un propedéutico, por así decirlo, el estudio de la metafísica de Aristóteles, o sea, el estudio de estos temas de Aristóteles. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que lo que él formuló, aclaro, él tenía otras posturas equivocadas en muchas áreas. Él era un pagano, él no tuvo la revelación especial de Dios, él no fue cristiano. Pero en cuanto a lo que formuló, que pudo contemplar de la realidad y distinguir entre causas primarias y causas secundarias, en cuanto a eso, fue tan útil y tan preciso que los cristianos dijeron: tomémoslo para entender la Biblia bien. O sea, su observación de la realidad es verdad. Si es verdad, es de Dios. Si es de Dios, aprendámosla. Entonces, por eso es que trabajaron bastante en su trabajo de la metafísica los cristianos. Juan Calvino, por ejemplo, si ustedes leen el capítulo 2 de su comentario de Efesios, capítulo 2 de Efesios, Juan Calvino usa las cuatro tipos de causalidades: la causa material, la causa formal, el telos, la causa teleológica, estoy olvidando la otra, hay cuatro, olvido la otra, pero él formula con esa estructura y le ayuda a explicar el punto de Pablo de buena manera. Es probable que Pablo tenía conocimiento de estas cosas. Aristóteles vivió antes que el apóstol Pablo. Entonces, si podemos distinguir entre causas primarias y causas, entonces aquí un argumento sería: si esa persona está dispuesta, yo trabajaría en primer lugar en demostrarle que científicamente, y no hablo científicamente con el método experimental, sino con un trabajo intelectual, científicamente es comprobable que en el mundo hay causas primarias y causas secundarias. Si podemos comprobar eso, y para eso sería bueno unos tratados de filosofía de Aristóteles, su metafísica y demás, entonces podríamos demostrar, bueno, si existe esto, vamos a Génesis 50. O sea, ya tienes un entendimiento de la realidad correcto. Ahora vamos a trabajar particularmente en este caso. Génesis 50, a ver, ¿cómo entiendes esto? ¿No es una causa primaria y una causa secundaria? Y cuando hay una causa primaria y una causa secundaria, la causa secundaria es culpable en cuanto a su acción por su intención o su falta de bien. Entonces, cuando los hermanos venden a José, aunque era el decreto de Dios, son culpables porque cuando ellos lo hacen libremente y lo hacen sin falta de bien, ¿sí? O con falta de bien, perdón. Lo hacen sin el bien debido. Pero en cuanto a depende de Dios, que esa misma venta tiene un buen propósito, es buena de parte de Dios, porque buscaba un fin mayor. Entonces, algo así sería, si no debemos pensar como si vamos en un carro y hay un hombre malvado al lado nuestro y vamos manejando y nos dice: atropella a esa persona. El otro es el autor intelectual y nosotros decimos: no, es más, nos resistimos, no lo voy a hacer. Y él nos dice: sí lo haces, y pone una pistola sobre nosotros. No lo voy a hacer. Y empieza y quizá a presionar y lo hacemos.
claro que el que nos está presionando tiene más culpa, por así decirlo, o es culpable con el otro. No obstante, así no es como trabaja el hombre. No es que hay una fuerza que lo está empujando a que haga. Y aquí entra el misterio. Dios ha decretado la caída, pero el hombre lo hace libremente. O sea, él quiere hacerlo. Ellos gritaban con todo gusto: crucifícale, crucifícale. Entonces, por ahí iría mi respuesta a ese punto. Sí, adelante, hermano. A mí lo poquito que entiendo me parece muy bueno esto que nos estás enseñando. Lo único que a mí me causa como conflicto es cómo armonizar. Ya no estoy criticándolo, me parece excelente, pero me cuesta trabajo armonizar porque normalmente nosotros de entrada tomamos como moralmente inaceptable la declaración de que el fin justifica los medios. Y aquí, como que me parece, o sea, que tendría que aplicarse, pues, no sé cómo pudiera suavizarse o entenderse eso. Vamos a lidiar con ese punto porque es una de las objeciones que se va a levantar al final ¿cómo se llama? Al final de nuestros 4 puntos que vamos a argumentar. Vamos a tener unas respuestas a las más comunes objeciones a esta postura. Pero puedo adelantar diciendo que eso es uno de los puntos que Pablo anticipa. Que si levanté a Faraón para mostrar mi gloria y mi justicia. Una de las respuestas, hay más, pero una de las respuestas básicas es: y no puede hacer el alfarero con lo que forma lo que desea. Y tú, oh hombre, ¿qué eres para que alterques con Dios? Entonces, debido a que Dios puede decretar la caída con un fin mayor, Él puede decretarlo debido a que Él desea algo bueno, Él puede decretar esa caída. Y Él puede hacer eso con su creación. En cuanto a nosotros, no. Porque el fin no justifica los medios, porque cuando buscamos un fin en los medios inapropiados, estamos violando su ley. Es que Dios decreta la caída, pero Él no es el que peca, por lo que hemos entendido. En nosotros no podemos buscar un fin incorrecto, un fin con un medio incorrecto sin ser culpables de pecado. Entonces, por ejemplo, Robin Hood, ¿hizo bien o mal? Quería dar de comer a los pobres, hizo bien en ese, o sea, tenía una buena intención, pero lo hizo mal porque lo hizo en el orden inapropiado. Primero pensando que los ricos son los que les puedes robar para que los alimenten, y 2, robar, o sea, fuera del orden divino. Además que lo hacía es el marxismo o el socialismo en una fachada bonita, hermanos. Robin Hood es el marxismo y el socialismo en dibujos agradables, pero en realidad es un criminal, Ok, ¿quieres darle de comer? Pues pídeles a los ricos. Haz una fundación y da alimentos. Y es buena la intención, pero no hay que hacerlo en el orden divino. Entonces, esa sería una parte de mi respuesta. No quiero dar todas porque voy a quitarme material para la próxima, pero empezaría con esa. Yo sé, ¿saben? De hecho, en lo que tenemos que trabajar en dejar de pensar que somos el centro del universo. Eso es un punto esencial para entender Felix Culpa. Porque si el fin que Dios buscaba, déjenme adelantarles la respuesta. El punto es, si Dios permitió la caída, es porque buscaba un fin, que ese fin no lo podía tener sin la caída, ¿correcto? Ese es el argumento. Ok, ¿cuál era ese fin? La alabanza de su gracia por los siglos de los siglos.
Voy a demostrar que esto es, al final nos conviene, al final a los santos les conviene esta búsqueda de gloria. Pero el problema, por lo que cuesta a veces trabajo entrar esta doctrina de Félix Culpa, de que la caída es bendita porque buscaba un fin excelente. Y todo tiene que ver con la manifestación de su gracia por Jesucristo y la unión de los santos en un regocijo que jamás se hubiera podido experimentar aparte de la caída. Ese es el núcleo. 3 puntos. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo para la redención y el consuelo de sus santos. Entonces, pero la que gobierna es la alabanza de su gracia. Cuando estamos tan intoxicados de este humanismo, de este antropocentrismo, esta doctrina cuesta, pero si podemos limpiarnos de eso y entender que la gloria de Dios es lo más importante, el fin más importante, podemos recibirla. Hermanos, esto no quiere decir, tengo que explicar, que mientras uno hace este estudio o piensa en estas cosas o recibe estas lecciones, pensamientos malos o hasta blasfemos no vengan a nuestra mente. Estamos caídos, tenemos una mente caída. Mientras hacía este estudio, no dudo que los pensamientos que me venían eran dardos de Satanás, que se aprovechaba de mi propia carne antropocéntrica y que me hacía pensar, eso sería malo de Dios, eso es malo, eso sería un Dios malo y demás. Debemos estar conscientes que esa es una lucha real. El punto es, hay que llevarlo a confesión. Yo creo que es verdad, hermanos. La próxima semana será la argumentación bíblica y más extensa, pero yo creo que esto es verdad. Y si es verdad, lo debo creer. Y si mi carne se resiste, no cambio la Biblia. Eso es por lo cual no tenemos esta doctrina tan común en nuestros días. Porque se nos olvida que nuestra carne se resiste. Ah, no, mi carne no le gusta. Entonces, si Dios no se embona a mi deseo, le cambio, le mocho. No me gusta que Dios elija, pues le mocho. No me gusta Efesios 1, pues no lo leo. Y Romanos 9, 10 y 11, menos. Entonces, en lugar de mochar, mochamos pero nuestro pecado, hermanos. Trabajamos en la dureza de nuestro corazón y le confesamos grande con reverencia. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a aprovechar los 8 minutos que nos quedan. Si hay alguna otra. Sí, hermana. Ajá. Sí, aun cuando nuestro corazón, exacto, aun cuando nuestro corazón desea algo malo y hace algo malo nuestro ser, eso está de acuerdo al plan soberano de Dios para traer bien. Hermanos, les voy a encargar una tarea. Lean Esther. ¿Saben? Esther es de esos libros que uno puede leer en una sentada. ¿Por qué? Me acuerdo que en este año que pasó leyendo Esther, se me ocurrió leerlo ya para dormir. No porque sea malo leer la Biblia para dormir, dice que el salmista que en la mañana y en la noche meditar, irnos con un pensamiento bíblico a la cama, pero Esther no era el libro, porque dije un capítulo, medito, oro un poco y ya. Y pues no, Esther es el libro que no puedes parar. Entonces no les va a costar esa tarea para nada. Lean Esther y vean, hermanos, cómo todo el mal en Esther es tornado para bien soberanamente. O sea, porque hay un Dios. Y Esther es el libro en la Biblia el único libro que no menciona a Dios. No menciona a Dios ni Jehová. Y no obstante, su mano invisible está gobernando todas las cosas. Entonces sí, ellos, como dice Génesis 50, 20, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo usó para bien. O sea, Dios puede usar el mal para bien. Y eso es una buena noticia para nosotros los cristianos.
Si Dios no puede usar el mal para bien, hermanos, ay de nosotros. Pero si puede, bienaventurados somos porque estamos con ese Dios. Si hay una pregunta más, o me gustaría hacer un comentario sobre lo que dije de la cuestión de la filosofía hace un momentito. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Podemos dejar ese último comentario de la filosofía también. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí. Podría todavía ser aplicado, aunque aquí mencionaste un punto claro que dice, esto debe advertirnos en la aplicación particular de este principio de que no puedo justificar mi pecado pensando que te hará grande bien. Ajá. En el sentido de pecaré más para que la gracia abunde, ¿no? Es claro eso. Pero de alguna manera la disculpa podría verse cuando un cristiano cae, peca, pero aún así puede ver aún más la gracia de Dios. Dios le fortalece a pesar de ese pecado. Él se arrepiente y puede tener su fe crece y puede luchar más contra ese pecado, ¿no? Absolutamente, de hecho. Se puede aplicar de esa manera. Sí, y de hecho, el sermón de las 6 va a tomar ese punto, porque los que estuvieron en el sermón de las 6 vimos a la mujer de Cantares en decadencia. Otra mujer, no la que habíamos conocido, no la mujer apasionada por su marido, sino una mujer fría, que es la iglesia y que representa tanto la iglesia corporativa cuando se enfría, cuando hay tiempos de enfriamiento, como lo vemos en Apocalipsis, pero también representa al cristiano cuando está en decadencia. Y la mujer que vemos hoy en el versículo 9 hasta el 16 es otra. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha sido restaurada de esa caída y ahora puede ver a Cristo como nunca antes. Entonces ese mal Dios lo usa para bien. Nosotros somos culpables y no puedo justificar cuando estoy delante del pecado. Bueno, a lo mejor Dios lo usa para bien, porque esa es una intención malévola, pecaminosa. Pero a los que han caído es una buena noticia. De hecho, lo vemos en Pedro. Pedro le negó 3 veces, pero después vemos a un Pedro restaurado diciendo a los de Asia, Capadocia, Bitinia, no nieguen a su Señor. Entonces sí, aún lo vamos a ver en las aplicaciones de la próxima semana, aún Dios usa el mal, y nuestras caídas y nuestras fallas para hacernos bien. Es todopoderoso nuestro Señor, todo benigno, todo santo Él es. Amén. Un comentario breve sobre lo que dije de la filosofía. Hermanos, no tengamos miedo a la palabra filosofía. Hay filosofías muy malas, hay filosofías que debemos tener, no miedo, pero que son malas. Por ejemplo, el marxismo es una filosofía. Por ejemplo, el materialismo es una filosofía. El escepticismo es una filosofía. De hecho, son algunos tipos de religiones paganas. Entonces, cuando hablé de filosofía y hablo de filosofía, no me refiero a esos hombres que tomaban un cigarrillo y empezaban a pensar así con su mente. Cuando me refiero a filosofía formal, me refiero al estudio de la realidad detalladamente, seriamente. Hermanos, déjenme darles, y con esto cierro, déjenme darles este punto. La forma en la que los cristianos fueron educados hasta el año 1800, como los cristianos educaban a sus hijos, incluía trabajo de filosofía. O sea, una de sus materias eran filosofía. Porque ¿qué es la filosofía? Sino el amor a la sabiduría, y la filosofía se divide en 3 ramas. No me voy a meter ahora en eso, pero todo lo que es verdad nos ayuda a entender mejor las Escrituras, y por eso los puritanos, por eso Charles Spurgeon, por eso Juan Calvino, que cristianos sólidos, aún fueron entrenados
en este arte de la filosofía para entender lo que los paganos han encontrado de verdad. Hermanos, a veces somos un poco inconsistentes. ¿Por qué les decimos que estudien, por ejemplo, la forma en la que la célula es a nuestros hijos? Bueno, eso lo van a ver en sus ciencias o demás. Pero ¿por qué los animamos? Lo descubrió un pagano, ¿no? Es un núcleo y la forma en la que está formado, ya no me acuerdo del nombre, es con P, no aparte del núcleo es ¿alguien se acuerda? No, pero tiene un... Bueno, luego hablamos de eso. Y eso es verdad, hermanos, cuando ven la célula, ¿es verdad lo que encuentran ahí? ¿Sí? ¿Lo deben estudiar nuestros hijos? Sí, es bueno, les ayuda a conocer la profundidad de la sabiduría de Dios, de que vean cómo hizo esto. Ok, eso es verdad, aunque los descubran los paganos, aunque lo desarrollen los paganos. Igual, si hay cosas como, oye, esta metafísica de Aristóteles es verdad, es verdadera, está en conformidad a la realidad, así es verdad. Él concibió bien, él pudo ver bien cómo funciona el mundo. Leámoslos, estudiémoslo. Es más, me voy a atrever a decir esto. Es mucho más importante estudiar la filosofía de Platón, de Aristóteles y de los antiguos, como después Platón evoluciona en una filosofía llamada neoplatonismo. Déjenme decirlo así de fuerte. Es más importante eso. Estoy convencido, hermanos. No fui educado así, pero ahora que estoy viendo esta situación, es más importante esa educación que saber cómo se compone la célula. Mucho más.